El nacionalismo árabe y su impacto en el conflicto israelo-palestino. Una perspectiva histórica. El nacionalismo árabe surgió como un movimiento político e ideológico en el siglo XIX y principios del siglo XX, en una respuesta al declive del Imperio Otomano y al creciente influjo del colonialismo europeo en Oriente Medio. Su objetivo principal era la unidad de los pueblos árabes basadas en una identidad común, lingüística, cultural y en muchos casos religiosa en el contexto del conflicto israelo-palestino. El nacionalismo árabe jugó un papel determinante tanto como fuerza movilizadora como factor de fragmentación, según se desprende del análisis histórico contenido en el documento. Orígenes y desarrollo del nacionalismo árabe. El nacionalismo árabe se gestó durante el periodo de la Al-Nada, Renacimiento árabe, un movimiento cultural que buscaba revitalizar la lengua, literatura y pensamientos árabes. Este despertar coincidió con el colapso del primer imperio otomano y las promesas incumplidas de las potencias europeas tras la Primera Guerra Mundial. La traición percibida en acuerdos como el de Sykes-Picot en 1916 y la Declaración de Balfour en 1917 alimentaron el resentimiento hacia Occidente y fortalecieron la conciencia nacional árabe. La creación de la Liga Árabe en 1945 institucionalizó este resentimiento y este sentimiento también, aunque desde sus inicios mostró tensiones entre los intereses particulares de los Estados miembros y el ideal panarabista. La derrota en la guerra árabe-israelí en 1948, la Nakba, para los palestinos, fue un golpe moral que exacerbó el discurso nacionalista y anti-israelí, presentando a Israel como un enclave colonial que debía ser eliminado. Impacto en el conflicto israelo-palestino. Número 1. Movilización y legitimación de la causa palestina. El nacionalismo árabe convirtió la causa palestina en un símbolo de la lucha árabe unificada contra Israel. Esto dio a los palestinos un respaldo regional significativo, pero también subordinó sus aspiraciones nacionalistas a los intereses de los estados árabes. Como se señala en el texto, los líderes árabes utilizaron la causa palestina como balón arrojadizo en sus disputas internas, instrumentándola como para tener este prestigio de ganar o desacreditar a sus rivales. Número 2. Panarabismo y el liderazgo de Nasser. La figura de Gamal Abdel Nasser y su proyecto panarabista materializó en la República Árabe Unida en 1958 el auge del nacionalismo árabe laico y antiimperialista. Nasser convirtió a Egipto en el abanderado de la resistencia contra Israel. Sin embargo, su retórica bellista y su fracaso militar en la Guerra de los 6 Días en 1967 debilitaron gravemente el proyecto panarabista y llevaron a una crisis de legitimidad de los regímenes árabes y tradicionales. Fragmentación y surgimiento de actores no estatales. La derrota de 1967 marcó un punto de inflexión. La incapacidad de los estados árabes para derrotar a Israel llevó a muchos palestinos a perder la fe en sus gobiernos y a buscar autodeterminación por medios propios. Así, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fundada en 1964 bajo auspicio árabe, evolucionó hacia un movimiento independiente bajo el liderazgo de Yasser Arafat. La batalla de Al-Karamet en 1968 fue mitificada como un triunfo de los fedayines, símbolos de la dignidad, recuperada y consolidada a la OLP como representantes legítimos del pueblo palestino. Número 4. Guerra Fría y división de alianzas. El nacionalismo árabe en su versión nadeísta y basista se alineó con la Unión Soviética, mientras que monarquías como Jordania o Arabia Saudí mantuvieron lazos con Occidente. Esta división repercutió en el conflicto israelo-palestino, internacionalizándolo y convirtiéndolo en un escenario de confrontación bipolar. La dependencia militar y la economía de las superpotencias condicionó las estrategias de los estados árabes y dificultó una postura unificada frente a Israel. Como conclusión general, podemos decir que el nacionalismo árabe fue un factor esencial en la configuración del conflicto israelo-palestino. Por un lado, proporcionó un marco ideológico y político de resistencia frente a Israel, articulando un discurso de unidad y liberación que resonó en toda la región. Por otro, su fracaso en lograr la cohesión árabe y su instrumentalización por parte de regímenes como esta parte de agendas divergentes contribuyeron a la marginación de los palestinos y al surgimiento de un nacionalismo palestino autónomo. La derrota de 1967 marcó el declive del panarabismo como fuerza dominante.
abriendo paso a nuevos actores como la OLP y a formas de lucha simétricas que redefinieron el conflicto en las décadas siguientes. Así, el nacionalismo árabe no solo fue un reflejo de las aspiraciones de unidad y soberanía, sino también un espejo de las divisiones y contradicciones que han caracterizado la historia moderna de Medio Oriente. Hasta luego.